Y habíamos, a manera de recordar, habíamos visto la clase pasada, habíamos estado hablando acerca de la revelación especial, ¿verdad? ¿Qué es la revelación especial? Es el acto por el que Dios se manifiesta de manera especial. La revelación general es el acto por el que Dios se revela a todas las criaturas a través de la creación. Pero la revelación especial es el acto por el que Dios se está revelando a los seres humanos de manera especial. Ahora, hay dos tipos de revelación especial. La primera es la revelación especial del Antiguo Testamento a Israel y por medio de Israel. ¿Ok? Eso ya lo hemos visto. Dios se reveló a Israel y por medio de Israel a través de sueños, visiones, profetas, eventos, eventos históricos, etcétera. Y todo esto, evidentemente, fue compilado posteriormente en un libro, fue registrado en un libro que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Entonces, el Antiguo Testamento nos cuenta la historia de la revelación de Dios a Israel y cómo es Israel también el medio por el que a nosotros llega esa revelación. Pero la revelación de Dios no acaba en el Antiguo Testamento con y por Israel. La revelación del Antiguo Testamento también se va a extender hasta el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento encontramos la revelación especial de Dios en y por medio de Jesucristo. En el Nuevo Testamento vamos a encontrar la revelación especial de Dios en y por medio de Jesucristo. En Hebreos capítulo 1, todos abriendo su Biblia, hermano, y quien no tiene una Biblia, pues acérquese a un cristiano. Dice Hebreos capítulo 1, verso 1 al 2, la palabra de Dios de la siguiente manera. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, esto hablando de las distintas maneras como Dios se reveló de manera especial al pueblo de Israel. Por eso dice de muchas veces y de muchas maneras. Recuerde usted que podía ser a través de sueños, visiones, revelaciones, ángeles, eventos, profetas, etcétera. Muchas maneras. Dice, en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos últimos días, el escritor de Hebreos escribe y dice, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Aunque en el texto griego original no tiene el artículo él, sino que dice literalmente nos ha hablado en estos últimos días por Hijo. Lo que daría a entender que Cristo es la revelación absoluta y final de Dios. ¿Ok? O sea, todo lo que Dios ha querido revelar, está completo y finalizado en la persona del Señor Jesucristo. Vamos a ver algunas modalidades de revelación especial en el Nuevo Testamento. ¿Cómo es que Dios se ha revelado en el Nuevo Testamento? Número 1, la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo son las modalidades más importantes de cómo Dios se ha revelado en el Nuevo Testamento. ¿Alguien nos puede ayudar leyendo Romanos 1:4, por favor? Romanos 1:4. Otro nos va a ayudar leyendo Filipenses 2:9. Otro nos va a ayudar leyendo Hechos 2:36. Otro nos va a ayudar leyendo 2 de Corintios 5:19. Coja alguno de esos versículos, no cojan todos el mismo porque si no, nos vamos a tardar. Busque usted uno de estos versículos y cuando yo cite uno, usted lo va a leer inmediatamente, ¿ya? Otro busque Romanos 5:8 y otro busque Romanos 8:3 al 4, ¿ya? A ver, ¿alguien tiene Romanos 1:4? ¿Lo puede leer, por favor? Amén, pastor. Amén, amén, pastor. Amén, amén. Entonces, Amén. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios,
que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, Amén. acerca de su Hijo, Sí, termine, perdón. acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Amén. O sea que a través de la resurrección, por la resurrección de Cristo, es que Él es glorificado. Y más que glorificado, la Biblia dice exaltado por el Padre, Filipenses 2:9. Quien lo tenga. Amén. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Dios, a través de la resurrección, glorifica a Cristo, lo exalta con un nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué más pasa a través de la resurrección? Dios constituye a Cristo Señor y Mesías. Hechos 2:36. Hechos 2:36. ¿Alguien ahí? Amén. Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ajá, gracias. Entonces, a través de la muerte de Cristo, él no solamente es glorificado, exaltado, sino que también es constituido Señor y Mesías para la humanidad. ¿Ok? A través de la muerte de Cristo. Entonces, la resurrección de Cristo es muy importante. Pero también la muerte de Cristo es muy importante, porque a través de la muerte de Cristo hay cosas que Dios nos ha revelado. Por ejemplo, que Dios estaba reconciliando al mundo con él. 2 Corintios 5:19. Amén. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir este pasaje bíblico? Nos está enseñando de que por medio de la muerte de Cristo, Dios nos ha revelado que Él estaba reconciliando todas las cosas. ¿Me entiende? Dios usa la muerte de Cristo como un medio de revelación, de que Él todo lo estaba reconciliando a través de esa muerte. Pero también a través de la muerte de Cristo, Dios nos muestra que Él nos ama. Romanos 5:8. Amén. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Por medio de la muerte de Cristo, Dios nos revela que Él ha reconciliado al mundo, que Él ha mostrado su amor, pero también ha condenado al pecado. Romanos 8, 3 y 4. Amén, pastor. Amén. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Por medio de la resurrección de Cristo, Dios nos ha revelado que ahora Cristo es Señor de todo el universo. Nosotros no sabríamos que Cristo es Señor de todo el universo si no es que a través de la resurrección de Cristo, Dios nos lo ha revelado. Nosotros no sabríamos que Dios nos ama, nosotros no hubiéramos sabido que Dios está reconciliando el mundo, nosotros no sabríamos que Él ha condenado el pecado por medio de la muerte de Cristo si es que Dios no lo hubiera revelado. Entonces, la muerte y la resurrección de Cristo son aspectos importantes de la revelación del Nuevo Testamento, ¿sí o no? Sí. Sí. Porque a Sí. través de la muerte de Cristo y de la revelación de la muerte y de la resurrección de Cristo, hay cosas que Dios nos está revelando que nosotros no sabríamos si no fuera a través de estos eventos. ¿Ok?
Pero no solamente a través de la muerte y de la resurrección de Cristo, Dios nos ha revelado cosas en el Nuevo Testamento, sino que Cristo el Señor también nos reveló cosas a través de sus declaraciones. Cuando Cristo hablaba o afirmaba cosas en los evangelios, Él estaba revelando cosas que nosotros no conocíamos o no sabíamos, o que el pueblo de Israel tampoco conocía. Por ejemplo, Juan 5:30, en Juan 5:30, Cristo mismo afirma ser enviado de Dios. ¿Alguien lo tiene? Amén. Amén. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? A través de la afirmación de Cristo, Él dice que Él es el enviado de Dios. No sabríamos que Él es el enviado de Dios si Él no lo hubiera revelado, pero a través de sus declaraciones, ahora lo conocemos. También Cristo afirmó tener un conocimiento íntimo y especial de Dios Padre que nadie tenía. Juan 10, 14 y 15. Amén. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por medio de las afirmaciones de Cristo, Él está confirmando que tiene una relación única y especial con el Padre. No lo sabríamos si no fuera porque Cristo ya lo ha revelado a través de sus afirmaciones. Pero Él también afirmó ser el único portador o mediador de ese conocimiento especial para los hombres. Si uno quiere llegar a ese conocimiento especial, necesitamos llegar a Cristo porque Cristo nos va a dar ese conocimiento. Mateo 11, 27. Amén. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Así es, ¿qué está diciendo? Nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ¿verdad? Entonces, si alguien quiere conocer al Padre, lo va a conocer si es que el Hijo te lo quiere revelar. Entonces, a través de las revelaciones, a través de las afirmaciones de Cristo, también encontramos mucha fuente de revelación especial de Dios, ¿verdad? A través de su muerte y de su resurrección, Dios nos ha querido enseñar cosas. A través de las afirmaciones de Cristo, Dios nos ha querido enseñar más cosas. No solo a través de las enseñanzas, no solamente a través de las afirmaciones, sino también a través de las enseñanzas del Señor Jesucristo. Por ejemplo, el Señor Jesucristo afirmaba que Yahvé era el Padre de él. Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento. Y todo lo que Cristo enseñó sobre Dios es una forma de revelación especial. O sea, todo lo que Cristo habló sobre Dios es una revelación especial de Dios. Dios ha usado a la persona de Cristo para darnos más información revelada sobre quién es Él y cuál es su propósito. Pastor, Algo importante que tenemos que notar a través de la revelación del Nuevo Testamento es que a través de las enseñanzas del Señor Jesucristo se enfatiza muchísimo el amor de Dios por toda la humanidad. Sí, ¿alguien tiene una pregunta? sí, yo, pastor. En el Antiguo Testamento se menciona mucho a Yahvé y no se dice literalmente Dios, pero en el Nuevo sí se habla no de Yahvé necesariamente, sino se habla de Dios. ¿Por qué habría esa diferencia y por qué Jesús no mencionó literalmente el nombre de Yahvé como lo menciona el Antiguo? Ok, muy bien. Sí me entienden con Yahvé, ¿no?
Yahvé, mi llave. No, Yahvé es el nombre de Dios. ¿Ya? Muy bien. Que claro, en nuestras Biblias el nombre de Dios aparece como Jehová, ¿no? Pero la mejor traducción del nombre de Dios sería Yahvé. Esa sería la mejor traducción, sería Yahvé, no Jehová. Ahora, la pregunta es buena, ¿no? ¿Por qué es que en el Antiguo Testamento mucho se habla acerca de Jehová, pero por qué en el Nuevo Testamento ya no aparece el nombre Jehová, sino Dios o Padre? ¿Por qué? Muy bien. Porque el nombre Yahvé es un nombre de origen hebreo. En el idioma hebreo no se escribían vocales, aunque sí se pronunciaban. El idioma hebreo es un idioma básicamente consonantal, son consonantes. Entonces, ¿qué sucede? Que el nombre Yahvé, cuando pasa a otro idioma, se necesita que en ese otro idioma haya las consonantes y las vocales para poder transliterar el nombre. En español y en otros idiomas es fácil traducir el nombre Yahvé. Pero cuando el imperio griego, 100 antes años de Cristo, comienza a llegar con fuerza, o 200 años antes de Cristo, comienza a llegar con fuerza al territorio de Israel, y prácticamente el judaísmo se vuelve un judaísmo helénico. ¿Qué significa helénico? Un judaísmo que tenía muchas costumbres y prácticas griegas. Cuando eso sucede, entonces se hace una traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego. Esa traducción del Antiguo Testamento de hebreo a griego se llama Septuaginta. Pero esa versión tuvo una dificultad, porque en el griego no habían los caracteres que pudieran reemplazar a el nombre Yahvé. Porque el nombre Yahvé tiene Y, H, V, H. Pero en griego no existe la H como nosotros conocemos. Entonces era un poco difícil, y si tú lo dejabas sin transliterar, te quedabas solamente con 2 consonantes de las 4. ¿Verdad? Y entonces era imposible traducir el nombre Yahvé en griego. Entonces la Septuaginta lo que hizo fue traducir, cada vez que aparecía Yahvé, lo tradujo como Señor o como Kyrios. Entonces, para la época del Señor Jesucristo, el nombre, ya que los judíos usaban mucho el idioma griego, el nombre de Dios ya no era tanto Yahvé, sino era Kyrios, era Señor. Así que si los judíos querían hablar de Yahvé Dios, tenían que hablar de Kyrios Theos, o sea, del Señor Dios. Por eso es que en el Nuevo Testamento, como también está escrito en griego, al no poder traducir o transliterar el nombre de Dios, entonces se usa regularmente el nombre Theos, que significa Dios, o se usa Kyrios, que significa Señor. Pero pastor, Jesús puede haber mencionado el nombre de Yahvé, solo que como dices, no lo pudo transliterar, pero puede haber la afirmación de que lo ha podido mencionar tal y como es, ¿no? Yo creo que sí lo ha mencionado. Yo creo que sí ha mencionado el nombre de Yahvé, porque el Señor Jesucristo hablaba hebreo, arameo y griego. En hebreo y arameo se puede mencionar el nombre de Yahvé. En griego es imposible mencionarlo. Ahora, si las palabras de Cristo fueron preservadas en arameo, pero no han llegado a nosotros en arameo, ¿en qué idioma han llegado las palabras de Cristo a nosotros? Latín. En griego. Okay. El Nuevo Testamento ha llegado a nosotros en griego. Entonces las palabras de Cristo han llegado en griego. Por eso no sabemos cuándo usó el nombre Yahvé.
Ok, ¿Ok? ok, pastor. Otra pregunta, hermanos. Si está que se le viene pregunta, aprovecha. Sí, yo, pastor. Claro. Lo que pasa es que había leído de que en ese tiempo se tenía cierto respeto al nombre de Yahweh y entonces por eso no mencionaban su nombre y utilizaron eh, el, el- el nombre de Señor para referirse a Dios. Entonces, ¿esto no tiene que ver con el tema de la traducción o sí? Ya. Antes de la traducción de la Septuaginta, mucho más antes, estamos hablando cerca de 600 años antes de la traducción de la Septuaginta, por lo menos, ya se estaba estableciendo dentro del pueblo de Israel la prohibición de mencionar el nombre de Yahvé. ¿Para qué? Para que la gente no blasfemara el nombre, ¿no? Como la ley decía, no tomarás el nombre de Yahvé tu Dios en vano, entonces se prefería que nadie lo mencione ni lo pronuncie, y por eso se comenzó a prohibir que la gente mencione el nombre de Yahvé, ¿no? Pero ya cuando viene la Septuaginta, no solamente estaba la prohibición, sino que también la imposibilidad de la traducción, ¿no? Ahora, el Señor Jesucristo, a pesar de la prohibición de mencionar el nombre de Yahvé, ¿lo mencionaba o no lo mencionaba? Sí lo mencionaba. Y hasta lo enseñó a sus discípulos, porque para la época del Señor Jesucristo ya se había perdido las vocales originales del nombre de Yahvé. O sea, Yahvé es una aproximación, pero no se sabe cuáles realmente las vocales. Pudiera ser Yojavé, pudiera ser Yahvé, pudiera ser Yevá, etcétera, ¿verdad? O Yahu. Entonces no sabemos cuál es la pronunciación exacta y correcta. Para la época del Señor Jesucristo, el nombre de Yahvé ya había sido prohibido y se había perdido cuáles eran las vocales originales del nombre. Pero el Señor Jesucristo lo reveló y es más, hasta lo enseñó a sus discípulos. Yo creo que eso ocasionó también parte de cólera, de odio, ¿no? Entre los judíos, quienes se molestaron, evidentemente, ¿no? Se molestaron y porque no querían que se pronuncie el nombre. Ahora, ¿cómo sabemos eso? Juan 17:3. ¿Quién lo puede leer? Amén. ¿Qué dice? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ya, mire lo que dice. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Ahora, mira lo que dice el versículo 26. ¿Qué dice? Y les ha dado a conocer tu nombre, y yo lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Les he dado a conocer tu nombre. Solo que en griego es imposible, porque como ha sido imposible traducir, no sabemos cuándo es que él mencionaba el nombre de Yahvé. Pero que sí lo mencionaba y sí lo enseñaba es evidente, ¿no? Muy bien. Otra pregunta. Pastor, dentro de las enseñanzas de Cristo, hablaba sobre algo nuevo, porque como podemos ver, en el Antiguo Testamento no se manifestaba como que Dios era dos personas, ¿no? Como que la Trinidad. Cristo enseñó durante sus enseñanzas y sus parábolas, sus prédicas de la Trinidad, o se dio posteriormente a su asunción al cielo. Ya. Cristo no enseñó nada sobre la Trinidad. No hay ningún texto del Nuevo Testamento donde Cristo hable de la Trinidad, ni que lo haya enseñado. No hay, no existe. ¿Ok? ¿Quién es el primero que menciona la divinidad de Cristo como divinidad propiamente de él? Es el apóstol Pablo y es Juan.
¿no? Pero más información de eso no hay. Lo vamos a tratar cuando veamos la Trinidad. Ok. Ok, falta como unas 200 clases. Muy bien. Otra pregunta, aprovechen ahorita, hermano, estoy con el don de la enseñanza. Otra pregunta, no se quede con la duda. ¿Ah? Más adelante, pastor. ¿Sí? Nadie todavía. Una preguntita. Ok. Cuando el Señor Jesús envió a sus discípulos a la gran comisión, o cuando, bueno, básicamente ahí, ellos sí sabían el nombre original, Sí, claro, sabían el nombre de Yahvé. que dice, ¿no? Bautizándolos en el nombre de, o sea, por ese versículo podemos asegurar que ellos sabían el nombre. Claro, sí, evidentemente. Aunque algunos comentaristas dicen que allí la palabra nombre se refiere a autoridad, ¿no? Bautizándolos con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Aunque Ahí pudiera hay significar nombre de otro versículo Padre, que Hijo. dice, yo les he declarado el nombre de mi Padre. Ya. Ahora, lo que pasa es que el nombre Yahvé, aunque es el nombre que usa el Padre, no es un nombre exclusivo para el Padre. Porque el Hijo también usa el nombre Yahvé y el Espíritu Santo también usa el nombre Yahvé. O sea, sí, vamos a exponerlo de esta manera, ¿ya? Lo voy a explicar de esta manera. A ver, voy a coger mi pizarrita. ¿Ya? Voy a coger mi pizarrita. Amén. Ahí está. Muy bien. Vamos a decir que aquí está Dios. ¿Ok? Este es el ente personal de Dios. ¿Ya? Ahora, acá en la persona de Dios hay, o en el ente de Dios, en la existencia de Dios, hay tres personas. ¿Cuáles son? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Padre, ¿qué más? Hijo. Hijo Espíritu Santo. y Espíritu Santo. Espíritu Santo. Ok. ¿Hasta ahí estamos claros? Estoy hablando de herejías. Amén. Claro. Amén. Pero todo este ente es Dios. Independientemente de las personas que estén, el ente es Dios. ¿Estamos o no? Ahora, ¿cuál es el nombre del Padre? No tiene, porque son todos uno, ¿no? Tiene muchos nombres. No tiene ningún nombre. El No, Padre no tiene. tiene nombre. Porque Ya ves todos. Dios se llama Yahvé. Dios se llama Yahvé. ¿Estamos o no? Entonces, Yahvé es toda la persona de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Estamos o no? Amén. ¿Está claro ahí o no está claro? Amén. Toda esta persona, todo este ser, se llama Yahvé. Por eso hay pasajes en el Antiguo Testamento. Hay pasajes en el Antiguo Testamento donde a veces habla el Padre, a veces habla el Hijo y a veces habla el Espíritu Santo, pero usando el nombre Yahvé. ¿Ok? ¿Por qué? Porque como los tres son Dios y Yahvé es el nombre de Dios, entonces los tres pueden usar el nombre Yahvé. Ahora, el Padre entonces, ¿qué nombre tiene? El Padre no tiene nombre, porque su nombre divino es Yahvé. El Hijo, el Espíritu Santo, ¿qué nombre tiene? Tampoco tiene nombre, porque su nombre divino es Yahvé. ¿Y el Hijo qué nombre tiene? Cristo. Tampoco tiene nombre, porque su nombre divino es Yahvé. Ahora, ¿por qué de los tres, el único que tiene que tener un nombre
humano para venir es el Hijo. Jesús. Que se le da un nombre que sobre todo nombre. Ojo, el nombre Jesús no es un nombre extraordinario, ¿ah? El nombre Jesús era un nombre muy común en la época del Señor Jesucristo. Es más, ¿ustedes saben cómo se llamaba Barrabás? ¿Se acuerdan de Barrabás? Amén. Ya, ¿saben cómo se llamaba Barrabás? Lo canjearon, ¿no? Se llamaba Jesús. Amén. Conocemos por manuscritos griegos de que el nombre de Barrabás era Jesús Barrabás. Entonces, el nombre Jesús es un nombre muy común. Era un nombre muy común en la época del Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué el Hijo necesitaba un nombre común? Porque se venía a la tierra. Imagínense al Hijo viniendo. Oye, ¿tú cómo se llama tu hijo? Yahvé, la mataban a la María. ¿Sí o no? Oye, ¿cómo se llama tu hijo? Yahvé, lo mataban a José. ¿Sí me entienden o no? Amén. Evidentemente, pues, hermano. Entonces, cuando él viene a la tierra, el único de los tres, escúcheme aquí, el único de los tres que viene a la tierra usando un nombre humano es Jesús. Y por todo lo que él hizo, entonces, es un nombre que está ahorita sobre todo nombre humano. ¿Estamos o no estamos en lo correcto? Como lo dice Filipenses 2. Claro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Yahvé no es el nombre exclusivo del Padre. Es más, el Padre no tiene nombre porque su único nombre es Yahvé, es de Dios, ¿no? El Espíritu Santo tampoco tiene nombre porque su nombre es Yahvé, es Dios. El único que tiene el nombre humano es Jesucristo. Y es porque vino a la tierra. Si no hubiera venido a la tierra, no hubiera tenido nombre humano, se hubiera seguido llamando Yahvé. ¿Hasta ahí quedó claro o no? Amén, pastor. Entonces, Amén. por eso dicen algunos que cuando la Biblia dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, puede ser bautizados en el nombre de Yahvé. Otros dicen con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Bueno, no hay problema. Con tal que se bauticen, bautícese. Pero ahí Cristo no mencionó la Trinidad. Menciona 3 personas, pero no menciona. Pero la Trinidad. No, es que una cosa es que mencione 3 personas, otra cosa es que mencione la Trinidad. No es lo mismo. ¿Cómo es esa diferencia? La diferencia está en que la Biblia habla de 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ¿en qué parte dice que las 3 son iguales, coeternas, coexistentes y uno? ¿En qué parte? Posterior a la ascensión, yo creo. No hay ninguna. No existe ni un solo texto que diga que los 3 son uno. No hay. Entonces, es una creencia humana. No, no es una creencia humana. Es una doctrina eclesiástica. Pero no bíblica. Tiene sus luces en la Biblia. O sea, ¿a qué me refiero que tiene sus luces? Que el Nuevo Testamento concluye hablándote de 3 personas que son divinas, pero nunca concluye diciendo que los 3 son uno. Como que la conclusión que deja el Nuevo Testamento es para que la iglesia lo desarrolle. Y es lo que la iglesia hizo con 500 años después de la muerte de Cristo. Desarrollar la doctrina de la Trinidad, como nosotros lo conocemos. Pero puede ser que cuando lleguemos a la gloria no sea lo que pensamos literalmente como ahorita. No, a ver. El Nuevo Testamento te habla de 3 personas, ¿sí o no? Claro. Te dice que los 3 son divinos. Exacto. Y te dice que hay un solo Dios. Ujú. ¿Ok? Aunque no encuentras ningún solo texto que dice que los 3 sean uno, por las semillas o por las evidencias que te da el Nuevo Testamento, ¿a qué conclusión tú llegas?
Que son tres personas divinas en un solo Dios. Punto. Es la conclusión a la que has llegado. Aunque no lo dice textualmente el Nuevo Testamento, es una conclusión que la iglesia cristiana ha llegado después de 400 años de entender el Nuevo Testamento. Es una conclusión, por así decirlo, vamos a tomarlo de esa manera. La Trinidad como doctrina es una conclusión que tiene sus bases en el Nuevo Testamento, aunque el Nuevo Testamento no es claro cuando lo dice. Es una conclusión eclesiástica. Sí, hermano Alex. Y podría aclarar 1 Juan 5:7 para que no se confundan. Ok. Vamos a 1 Juan 5. Miren, estamos yendo para otro lado, hermano. Pues está interesante, ¿no? Está interesante. Amén. Amén. 1 Juan 5:7, a ver, ¿alguien lo tiene, por favor? Amén. Ya. Le respondió el siervo, digo, ¿quién me meta en el estanque? No, 1 de Juan. Cuando se agite el agua, yo voy, otro desciende antes que yo. 1 de Juan 5:7. Amén, pastor. Amén. Primera de Juan 5:7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Ya. Ahí, ese sería el único versículo que es clarísimo, donde te dice que los tres son uno, ¿sí o no? Claro. Ese sería el único versículo que es clarísimo para decir que hay una Trinidad, ¿sí o no? Ujú. Porque no solamente te habla de tres personas, sino que está relacionando las tres personas en el ser de Dios. Pero ese versículo no existía en los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento. Amén. Ese versículo fue añadido después del siglo VIII después de Cristo. O sea, después de 800 años después de Cristo, se añade ese versículo. Ya la doctrina de la Trinidad estaba constituida, creída por las iglesias cristianas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tú eliminas ese versículo porque realmente no está en los manuscritos más antiguos del texto griego, tú no tendrías ningún solo texto que llegue a la conclusión que ese texto llega. No existe. Lo que tú tienes son evidencias y de esas evidencias concluyes lógicamente lo que Dios quiere revelar. Pero por eso se dice que la Trinidad es un misterio. ¿Por qué? Pastor, entonces este texto Aunque bíblico, sí. ya, acabo usted primero para preguntarle mejor. Ahora, ¿por qué se dice que la Trinidad es un misterio? Porque aunque te da ciertas evidencias o ciertas semillas que pueden germinar teológicamente, nunca concluye definitivamente una Trinidad. Ya, entonces, como no hay texto bíblico, como usted lo dice antiguamente, de los textos más antiguos, que digan literalmente que son uno, esto usted dice que lo han añadido, lo añadió la iglesia, no lo escribió el apóstol Juan como lo menciona aquí la epístola. No, no lo escribió el apóstol Juan. Eso fue añadido por los escribas. Escribas cristianos que cuando llegó primero de Juan, por querer interpretar o querer añadir algo al texto para que le dé más forma teológica, hicieron eso, ¿no? Pero cuando se descubren manuscritos más antiguos nos damos cuenta que no estaba originalmente ahí. ¿Bíblico es, pastor, hacer eso? A ver, cuando Dios inspira, y eso lo vamos a ver ya después, lo que es la inspiración y la inerrancia. Cuando Dios inspira las copias o inspira los manuscritos originales. ¿Qué inspira a Dios? Los originales. Los manuscritos originales. Ya, ¿y las copias son inspiradas también? No. No, porque son copias, ¿no? ¿Las traducciones son inspiradas también o no? No. No, la inspiración y la inerrancia solo están en los textos originales y ya no tenemos.
Hoy en día solo tenemos copia de las copias. Y como han sido copia de copias, a veces, por la imperfección humana, han habido estos errores de transmisión. ¿Ok? Ahora, la pregunta es, ¿y por qué Dios no lo impidió? Ese es problema de Dios, ese no es problema de nosotros. ¿Verdad? Entonces, hay que dejarle a Dios la razón de por qué Él no impidió que eso se haga. Ese ya es problema de Dios, no de nosotros. Ok, pastor. ¿Ok? Amén. Muy bien. ¿Otra pregunta, hermanos? Nada más. Ok. Muy bien. Para terminar el tema de la revelación especial en Cristo. Cristo, entonces, terminó siendo el cumplimiento de la revelación que Dios envió por medio de Israel. O sea, ¿cómo se va a relacionar la revelación del Antiguo y del Nuevo Testamento? Ustedes recordarán que en el Antiguo Testamento los profetas anunciaban la venida del Mesías. Y todos los profetas vieron cumplidas sus palabras en la persona de Cristo. La muerte de Cristo, ahora la Biblia nos revela que puede limpiar el pecado que la ley y los sacrificios no podían quitar. Cuando hablábamos del Antiguo Testamento decíamos que habían revelaciones o que la revelación del Antiguo Testamento era una revelación limitada, porque aunque se hacían sacrificios, nunca quitaban completamente el pecado de la persona, ¿verdad? Pero ahora, Hebreos 7:27 dice que Cristo, por medio de la sangre de Cristo, se limpia el pecado del ser humano. Mientras que en el Antiguo Testamento, en la revelación limitada del Antiguo Testamento, Dios era considerado un ser inalcanzable. Ahora, en el Nuevo Testamento, Él se hace hombre y comienza a habitar entre nosotros. Juan 1:14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ahora se convierte en un mediador que es mayor que los ángeles. Por eso dice Hebreos 1:4 que Cristo es mayor que los ángeles y se convierte en un mediador mayor que todos los ángeles. Todas las expectativas mesiánicas de la persona de Cristo se terminan cumpliendo ahora en el Señor, en el Nuevo Testamento. Si en el Antiguo Testamento, usted recordará, no había esperanza de resurrección, no había esperanza, ni siquiera había un conocimiento completo de la vida después de la muerte. Ahora, con la revelación del Nuevo Testamento, nosotros vamos a tener una esperanza en Cristo, una esperanza sobre la resurrección del Señor Jesucristo, una esperanza de que después de la muerte podemos vivir al lado del Señor. O sea, mientras en el Antiguo Testamento no había esperanza, ahora en el Nuevo Testamento sí hay esperanza. Y ese particularismo judío que había hecho que los judíos se crean únicos y particulares y no quisieran evangelizar, en el Nuevo Testamento es transformado a través de la misión que Dios le da a la iglesia para que vaya a todo el mundo y predique el evangelio a toda criatura. Entonces, la revelación limitada del Antiguo Testamento ahora tiene un cumplimiento absoluto en el Nuevo Testamento por la obra y por la persona del Señor Jesucristo. Lo que era incompleto en el Antiguo Testamento, ahora puede ser completo en el Nuevo Testamento. Muy bien. ¿Qué revelación en Jesucristo? La revelación en Jesucristo, según como los describen los apóstoles. Pregunta, ¿qué entendieron los escritores del Nuevo Testamento sobre Jesús? ¿Qué entendieron? ¿Lo vieron como un simple hombre de moral? ¿Un simple maestro de religión? ¿Qué entendieron los escritores del Nuevo Testamento sobre el Señor Jesús? Bueno, la diferencia que encontramos en los relatos de los evangelios y las descripciones de Jesús, según las epístolas apostólicas, están en el hecho de que los evangelios narran la vida de Cristo antes de Pentecostés y las epístolas interpretan la trascendencia de esa vida y muerte. O sea,
En los evangelios tú no vas a encontrar, ojo, en los evangelios tú no vas a encontrar, por ejemplo, que se vea a Dios reconciliando al mundo a través de la muerte de Cristo. Eso ya se revela en el Nuevo Testamento. En los evangelios tú no vas a encontrar que Cristo sube al cielo, traspasando los cielos con su sangre para mostrarle al Padre y como sumo sacerdote, traspasando los cielos. Eso no lo vas a ver en el Nuevo Testamento, en los evangelios, pero sí lo vas a ver a través de las epístolas de Hebreos. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la diferencia entre lo que los evangelios relatan con las epístolas es que las epístolas interpretan la vida de Cristo de una manera más espiritual. Los evangelios lo hacen de una manera más natural. Te cuentan la vida del Señor Jesús. Mientras que las epístolas interpretan esa vida, esa muerte de Cristo. Y eso es lo que tenemos en las epístolas, una interpretación sobre la vida, la muerte y la resurrección del Señor. Los apóstoles, como testigos presenciales de la vida de Cristo, tienen autoridad de transmitirnos a nosotros lo que ellos aprendieron del Señor Jesucristo. Ahora, Cristo es la definitiva revelación de Dios al hombre. Pregunta. Después de Cristo, o sea, el Antiguo Testamento era una revelación especial, ¿sí o no? Pero vino una revelación mejor, que es la revelación de Cristo. Pregunta, después del Nuevo Testamento, ¿puede venir una revelación mejor que Cristo? ¿O Cristo es la revelación definitiva? Cristo es la revelación definitiva. Claro, Cristo es la revelación definitiva. O sea, el Nuevo Testamento fue una revelación mejor que la del Antiguo, más completa. Pero no va a haber una revelación mayor que la del Nuevo Testamento, ni más completa, porque Cristo es la definitiva revelación de Dios. Cuando decimos que Cristo es definitivamente la última y única revelación de Dios en este tiempo, estamos afirmando que la revelación de Dios en Jesucristo no va a ser abandonada, no va a ser suplementada, ni va a ser reemplazada. O sea que la revelación de Dios en Cristo no necesita suplementos, ¿ya? No hay que tus amigos mormones te dan ahora el libro de Mormón, que es el otro testamento de Jesucristo. No puede haber otro testamento porque la revelación de Cristo es definitiva y única, ¿ya? Y no va a ser abandonada, no va a ser mejorada. En realidad, entonces, esta verdad de que Cristo es la definitiva revelación de Dios al hombre indicaría que ninguna revelación puede suplantar la revelación de Dios en Cristo. Ni el budismo, ni los Krishna, ni Mahoma, ni Baha'u'lláh, ni Joseph Smith, ni tu tío Hare Krishna, nadie va a mejorar la revelación de Dios. Cristo es la última y definitiva revelación de Dios. ¿Ok? ¿Qué más estamos diciendo cuando afirmamos que Cristo es la única revelación definitiva de Dios? Que esta revelación de Dios en Cristo debe ser predicada a todo el mundo. Porque es lo último que Dios está revelando al hombre. Y número 3, es necesario aceptar esa revelación de Dios en Cristo para entrar a la eternidad con Dios. Nadie va a entrar a la eternidad con Dios si no es que no acepta esa verdad. Para terminar, una pregunta. Si bien es cierto, la revelación de Dios es un acto de revelación, ¿verdad? Dios se manifiesta. La pregunta es, y es una pregunta teológica, ya es un plus. ¿La revelación de Dios es personal o proposicional? O sea, ¿qué quiere decir? La revelación de Dios eran experiencias que tenían las personas con Dios o eran solamente conceptos que Dios dejaba en la mente de los que tenían la revelación. ¿Qué opinan ustedes? ¿Eran experiencias o eran conceptos? Experiencia. ¿No eran conceptos? Conceptos, creo mejor. No eran experiencias. Las dos cosas. No.
Como dice el chavo, ¿qué dice el chavo? Los hago. Dos cosas. Muy bien, algunos teólogos como Cornelius Van Til, Edward Carnell, James Parker, Carl Henry, afirmaban que la revelación de Dios eran conceptos o eran ideas o eran proposiciones que venían a la mente de los hombres que recibieron la revelación especial de Dios. Pero habían otros teólogos como Karl Barth, William Temple, John Bailey, Emil Brunner y William Horner, que afirmaban que la revelación de Dios no eran solamente conceptos o ideas, sino que la revelación de Dios era una relación experimental, interpersonal entre Dios y el sujeto que recibía la revelación. Así que la revelación era un encuentro que transformaba a ese hombre que recibía la visita de Dios. Entonces, teológicamente hemos tenido las dos posturas, aquellos que dicen que solamente son conceptos y aquellos que dicen que solamente son experiencias. ¿Pero qué creemos nosotros? Bueno, acá hay un teólogo muy reconocido, él es el doctor Millard Erickson, y él ha afirmado que la revelación de Dios no era solamente personal, o sea, no era solamente experiencia, y que tampoco era solamente ideas, sino que eran las dos cosas, ¿no? Esta frasecita chaviana de las dos cosas, vamos a usarlo mucho en teología. ¿Por qué? Porque hay cosas en la Biblia que a veces son dos polos completamente opuestos y nosotros en vez de irnos a uno de esos dos, tenemos que posicionarnos en medio y decir siempre que las dos Cosas. ¿ya? No podemos solamente decir que la revelación de Dios eran solamente conceptos. Tampoco podemos decir que la revelación de Dios solamente eran experiencias. No, eran las dos cosas. Dios reveló y guió los conceptos y las ideas de los hombres, pero también Dios tuvo un encuentro espiritual con ellos que transformó sus vidas. Acabamos nuestra clase el día de hoy, hermanos. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Sobre la última pregunta, podríamos entender que una cosa conlleva a la otra, ¿no? Si son sucesivas, Sí, ya. No necesariamente hayan sido sucesivas. Pueda que a algunas personas les haya revelado solamente conceptos, pueda que a algunas personas se haya revelado él de manera experimental y pueda que a otras personas sí les haya revelado el concepto, o sea, no es necesariamente sucesiva. ya pasó. ¿Ok? Muy bien, ¿otra pregunta? Pastor, como mencionó usted ahorita, que en el Nuevo Testamento, que diga, ya se cumplió toda la revelación de Dios hacia los hombres, pero creo yo, tengo mi criterio, que faltan algunos pequeños detalles que faltan ajustar o que faltan decirse por algunas cosas que no han quedado muy claras en el Nuevo Testamento, y creo que lo sabremos algún día cuando estemos ahí en la gloria con el Señor, ¿no? ¿Cómo que? No entiendo. Por ejemplo, el caso de la Trinidad, por ejemplo, no sé, temas como que hay algunos vacíos que no recuerdo muy bien, como que no los entendemos en nuestra mente humana, pero como usted dice, por la fe lo creemos y luego posteriormente cuando estemos con cuerpo glorificado, creo que vamos a entenderlo de una manera más fluida. Claro. Okay. Muy bien, hermanos.